Inicios de los años 80. Norte del departamento del Tolima. La prosperidad crecía vertiginosamente. La denominada Ciudad Blanca gozaba de un crecimiento inigualable. La alegría, la fertilidad, su clima agradable hacían de Armero un lugar donde el desarrollo era típico en un país que crecía a niveles muy inferiores. El municipio tolimense, desde su fundación en 1895, con el nombre de San Lorenzo, gracias a la exploración de Demetrio González, de Cirilo García, de José María Alzate, en sus orígenes se había establecido como distrito municipal en 1908, con el apoyo del entonces presidente Rafael Reyes, y solo hasta 1930 alcanzó el nombre con el cual todo un país logró reconocerlo en honor de José León Armero, prócer de la independencia nacional y quien es considerado como el padre del antiguo territorio de la cercana Mariquita, en donde lideró el grito emancipador, dándole su primera constitución como provincia independiente. Allí, su territorio despuntaba por sus antiguos depósitos volcánicos y se levantó como una de las zonas más fértiles del país, donde la agricultura, ante la vocación primaria de Colombia, fue su motor y el algodón señaló el destino de su crecimiento. No en vano también logró ser conocida como la capital algodonera. Esa característica la consolidó como el motor económico de la región, que robusteció la ciudad con una economía sólida, en donde también el arroz y el café tenían su relevante lugar, afianzándola como un gran centro agrícola. Su ubicación estratégica entre los valles del Magdalena y las estribaciones del Nevado del Ruiz definieron su eje de crecimiento en una ciudad ordenada, con calles extensas, arquitectura moderna y un ritmo de vida que combinaba el trabajo agrícola con una activa vida social, consolidándola como una tierra de oportunidades y, de acuerdo con una reseña del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, representaba un nodo regional que se fue consolidando como una ciudad de primacía en el departamento del Tolima. Desde mediados del siglo XX logró su máximo esplendor económico y con el impulso del Ministerio de Agricultura y de la Granja Agrícola Experimental logró transformarse en el centro de referencia nacional para la industria textil y agrícola, hasta convertirse en sede de la Federación Nacional de Algodoneros. Su cotidianidad giraba entre la siembra y la recolección, donde los labriegos se entregaban a la producción bajo las intensas jornadas de sol, mientras que en la zona urbana se podían ver camiones cargados de pacas con algodón rumbo a Ibagué y a la gran capital, Bogotá. El algodón alimentó y calificó a Armero como su símbolo de identidad, donde el color blanco prevalecía sobre el paisaje que enmarcaba todo el panorama en torno a las fachadas de sus casas, de las fiestas patronales y la razón de ser de sus habitantes. Ese crecimiento agrícola justamente contribuyó a la gran transformación urbana, en donde en menos de 50 años multiplicó su población de 14.000 a más de 29.000 habitantes. Precisamente en ese periodo fue cuando Armero se consolidó como el segundo núcleo urbano del Tolima. En ese proceso, más del 70% de sus habitantes vivía en la cabecera municipal, y las calles pavimentadas, los parques y las edificaciones de 2 plantas evidenciaban esos rasgos de localidad moderna y organizada,
con más de 4.000 viviendas, 2 hospitales, 4 parques, 8 centros educativos, 2 molinos de arroz y un teatro. El movimiento en el área urbana no resultó inferior al potencial agrícola, puesto que el comercio florecía con fábricas y talleres, industria de gaseosas, importantes almacenes, panaderías, droguerías y cooperativas agrícolas, y el auge del transporte ferroviario que convirtió la estación central en una conexión entre el transporte de carga y de pasajeros. La Ciudad Blanca vio surgir una vida social donde las crecientes generaciones se involucraron con nuevos estilos de vida, tertulias y reuniones de negocios, sin dejar de lado el típico paseo por el parque principal, junto a la imponente iglesia San Lorenzo, su orgullo arquitectónico. Ese desarrollo atrajo a miles de migrantes, que incluso desde finales del siglo anterior habían logrado expandirse incluso en una colonización desde Antioquia, Caldas, Boyacá y Cundinamarca, ya sea con otros provenientes desde Turquía y China, que con su visión descubrieron ese territorio como una tierra prometida, gracias a lo que en su tiempo se conoció como un entramado de cultura y oportunidades, con la esperanza de construir un futuro mayor, como si fuera una torre de Babel, donde se conjugaban tradiciones y acentos, pero afianzando un foco cosmopolita que por entonces no era tan frecuente en Colombia. Armero era ese sueño de oportunidades, como el sitio para vivir mejor, donde se podía encontrar el paraíso, que muchos buscaban para acceder a un futuro digno para ellos y para sus familias. Sin embargo, tanta felicidad comenzó a convertirse en advertencias y en alarmas. Fue en 1984 cuando expertos y analistas hablaron de una fuerte posibilidad de una erupción desde el Nevado del Ruiz. Es allí cuando los científicos detectaron preocupantes cambios identificando la muerte de peces en los ríos y la emisión de gases. Sin embargo, sus voces fueron desatendidas e incluso desde la misma clase política, gobernante y dirigencial, acusaron a esos expertos de generar caos y confusión entre la población, atreviéndose a reclamar rectificaciones, desaprobando el conocimiento de los estudiosos en el tema. Fue el abrebocas de una gran tragedia que estaba por venir a solo 365 días. ...13 de noviembre de 1985. Esa fecha jamás será olvidada por todo un país. No fue un día normal. Los indicios eran grises. Ni siquiera otros llamados, hechos por las autoridades municipales y eclesiales, hicieron entrar en razón a quienes desde Bogotá, la capital, consideraban esta probabilidad como improbable, y quienes no tomaron con seriedad el alto riesgo. Grandes cantidades de azufre, pequeñas explosiones que antecedieron un incendio forestal, la lluvia de vapor y de gases que se había concentrado desde semanas anteriores. Nada hizo cambiar ese concepto, ni se pudo revertir lo que sería el fin para todo un municipio que, si se hubiera evacuado, podrían haberse salvado miles de vidas humanas.
Ese miércoles 13 de noviembre, desde las 4 de la tarde, la ceniza fue mucho más evidente en la zona, y 2 horas más tarde, una leve llovizna cayó sobre la entonces Ciudad Blanca. Solo hasta las 7 de la noche, y por una estrategia de la Cruz Roja Regional y no de la clase política, se comenzó a acordar una posible evacuación, no solo en Armero, sino en las poblaciones vecinas de Mariquita y de Honda. Eran las 9:29 de la noche cuando se registra la explosión del volcán Nevado del Ruiz, que desprende el 2% de la corona de hielo, mientras que paralelamente funcionarios de Ingiominas, quienes se encontraban a 4.000 metros de altura cerca al páramo de Letras, reportaron el comienzo de la erupción y recomendaron realizar la evacuación. Tres minutos después se reporta la avalancha, acompañada de una gigantesca onda de agua por el hielo que se desprendió de la cumbre del volcán Génesis, del crecimiento de los ríos Lagunilla, Chinchiná, Gualí y Azufrado, cuyos efectos se reflejaron en cerca de 210.000 hectáreas. Consecuentemente, sobreviene una segunda avalancha que arrastra lodo, rocas, árboles y todo lo que encuentra a su paso, mientras que esos efectos se sienten igualmente en municipios como Anzoátegui, Fresno, Chinchiná, Palestina, Villa María, Falán, Casablanca, Herveo, Líbano, Murillo, Villahermosa, Ambalema, Armero, Honda, Lérida, Mariquita, Cambao, Guarinocito, Guayabal, Santuario y Santa Isabel, donde el lodo, que recorrió aproximadamente 44 kilómetros con una velocidad que alcanzó los 80 kilómetros por hora, anticipaban algo muy oscuro. Poco antes de la medianoche, la catástrofe arrecia contra Armero, que sucumbe ante la caída de 350 millones de metros cúbicos de lodo y de piedras. La tragedia ya es inevitable. La avalancha de lodo y de rocas descendió por las laderas a una velocidad implacable, destruyendo todo lo que encuentra a su paso, acabando con lo que muchos consideraban el municipio más próspero del país, acabando con la vida de gran parte de sus habitantes en pocos minutos. Los cálculos de la época indican que la tragedia cegó la vida de un número indefinido de personas que oscilan entre las 23.000 y las 25.000 personas, aunque hoy se siguen generando hipótesis respecto a los miles que habrían resultado heridos o desaparecidos. El país no se reponía aún del holocausto del Palacio de Justicia, padecido una semana antes, y ya tenía que encarar este hecho. Colombia apenas se despertaba ese jueves 14 de noviembre siguiente, sin sospechar lo que había sucedido en Armero. Ni siquiera las mentes más tranquilas lograban entender cómo había desaparecido uno de los municipios más importantes de Colombia ante un embate de la naturaleza. Pero aún peor, cómo no se había hecho algo para evitar lo que ya se había advertido, donde desapareció toda una ciudad, donde cerca del 94% de su población murió o desapareció. Lo anterior, sin contar que también se presentaron consecuencias en la vecina Chinchiná, con otro 6% que se ubicó en la región. La reacción de los organismos de socorro fue la atención de más de 4.400 heridos, quienes se remitieron a hospitales de Cali, Medellín, Ibagué, Manizales, Pereira,
Girardot y Armenia. La acción de la naturaleza se reflejó con los efectos del humo y las cenizas que generaron cambios climáticos en la región y alteraciones en el cauce del río Magdalena. Aún más, en más de 5.000 viviendas, de las cuales 4.718 fueron desaparecidas solo en Armero y otras 374 en Chinchiná. De por sí, la tragedia ya era nefasta, pero vendría un capítulo tan dramático como la situación de los 230.000 damnificados por encima de las pérdidas materiales estimadas en 35.000 y 50.000 millones de pesos de la época. Fue esta la segunda erupción volcánica más grave del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelé en la isla francesa de Martinica en 1902, y el cuarto evento volcánico más letal registrado desde el año 1500. Además, la peor tragedia natural en la historia de Colombia. Mientras todo esto ocurría, entre uno y otro se culpaban por lo que pudo prevenirse y nunca se hizo. Por aquellos tiempos, se habló mucho de un término que, aunque técnico, tomó importancia para explicar lo sucedido en la zona. Se trataba de los lahares, que de acuerdo con los científicos, es un flujo de sedimento y de agua que se moviliza desde las laderas de los volcanes, pero los cuales se señala de la destrucción material y que es la causa de la pérdida de vidas humanas. Fueron estos lahares los que dejaron una masa gris que cubría la totalidad del pueblo, dejando árboles destruidos, restos de edificaciones y de cadáveres. ¿Cómo podría olvidarse los testimonios de los rescatistas por el olor agrio ante la descomposición de los cuerpos, el humo de leña y de vegetales, sumado a las expresiones de dolor y de agonía de quienes luchaban por permanecer con vida? Testimonios que 40 años después no olvidan quienes acudieron y se movilizaron a salvar vidas humanas. Como en cada tragedia, en medio del dolor surgen íconos imborrables para quienes hemos sido testigos de este dramatismo. Anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Entonces, bueno, pues todo el mundo le puso cuidado y cuando en un momento a otro, como las faltaba para un cuarto para las 11, se vino, explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero. Pero lo único porque mi mamá no sé dónde están ni mis hermanos. Cuatro décadas después, prevalece la imagen de Omaira Sánchez. La pequeña se convirtió en símbolo de la tragedia. A sus escasos 13 años, esta niña armerita quedó atrapada hasta el cuello, sostenida en una rama, y su agonía le dio la vuelta al mundo entero. A lo largo de 60 horas, la esperanza era salvarle la vida. Esa imagen continúa siendo imborrable en un mundo entero, en especial para los socorristas que intentaron rescatarla, incluso para periodistas y camarógrafos, que en el afán del cubrimiento del suceso también se desplazaron no solo para cubrir el hecho, sino para dejar su acto solidario y preservarle la vida a la menor. Hoy, su nombre permanece vivo para la generación que nos correspondió, y no olvidamos su valentía en medio de la catástrofe. Ay, quiero decir unas palabras.
puedo. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Yo vivo porque tengo que vivir. Ya apenas tengo 13 años. Para morir no puedo. Es justo. Cuando pasó el coso ese, la inundación, mi papi vino a buscarnos y mi papi quedó lejos, quedó herido. Mientras que nosotros a casa, ella cayó primero que yo caí encima de ella. Casi, como yo soy tan gorda, casi la estripo. Este testimonio se extendió por el tiempo. Omaira no pudo salvar su vida, puesto que el rescate fue imposible. Solo mucho tiempo después, su madre, quien sí se salvó, pudo reconocer las imágenes, agradeciendo al equipo técnico que intentó salvar la vida de Omaira. Le doy las gracias de todo corazón, y siento una felicidad muy grande que él haya estado allá, que hoy sepa yo eso. La catástrofe detuvo incluso al país. Ni la campaña presidencial que corría, ni la lucha armada de los grupos guerrilleros se sostuvo ante el dolor de la tragedia. La misma que dejó consecuencias y aprendizajes, como la creación de la entidad Resurgir, que buscaba regular el dinero y reconstruir el área del desastre. Y como solo se toman medidas después que pasan las tragedias, el gobierno creó el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para articular la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación ante las emergencias. En el marco del 40º aniversario de la tragedia, se han realizado actos conmemorativos y reflexiones sobre lo ocurrido. El alcalde de Armero, Guayabal, Mauricio Cuellar, por entonces destacó que el dolor de los sobrevivientes persiste y que la herida sigue abierta. La Defensoría del Pueblo presentó un informe que destaca la importancia de recordar y aprender en torno a este hecho para prevenir futuras desgracias. Han pasado 4 décadas, pero hoy se siguen buscando respuestas de hechos que hoy no tienen respuesta, como el paradero de muchos menores de los cuales no se volvió a saber nada, a pesar que se cree que se rescataron vivos. Que la falta de preparación y la falta de respuesta ante la emergencia fue un factor clave en la magnitud de la tragedia. Que no se activaron los sistemas de alerta temprana ni se evacuó a la población en riesgo de manera oportuna. Que la respuesta de emergencia fue lenta y descoordinada, lo que agravó la situación. Claro, eran otros tiempos, pero aún así pudieron salvarse miles de vidas. Actualmente Armero permanece en ruinas como un testimonio de la tragedia y como un símbolo de la resiliencia humana. Además, desde la tragedia, Colombia parece que hubiera tomado algo de conciencia respecto a la prevención y a la preparación ante los desastres naturales, de la importancia de contar con sistemas de monitoreo volcánico en tiempo real para detectar posibles erupciones y de la importancia de contar con planes de gestión del riesgo y preparación ante los desastres naturales.